A todos. Vamos a dar comienzo a la conferencia del día martes de hoy, que el invitado especial del día de hoy es el doctor José Benzal. Es doctor en Medicina y Tecnología Veterinaria de la Facultad de Veterinaria de la UDELAR. Tiene un doctorado en Patología Animal de Sanidad Animal de la Universidad de Zaragoza en España. Es profesor agregado de dedicación total, coordinador del Polo de Desarrollo Universitario en el Laboratorio de Vectores y Enfermedades Transmitidas en el CENUR Litoral Norte de Salto de la Universidad de la República. Es nivel 2 del Sistema Nacional de Investigadores en el área de Ciencias Agrícolas y Ciencias Veterinarias, investigador grado 4 de PEDESIVA, y sus áreas principales de investigación son la taxonomía de garrapatas y enfermedades transmitidas, así como aspectos sanitarios de la fauna íctica de la región de Salto Grande. Sin duda también otras líneas más se podrán agregar que podrán José explicarnos también luego. Tiene una vasta experiencia en la formación de recursos humanos, y ha publicado cerca de 200 artículos en publicaciones científicas arbitradas, nacionales, regionales e internacionales. Así que es un gusto, en nombre del comité organizador del 6º Congreso Uruguayo de Zoología, darle la bienvenida al doctor Benzal, que nos va a brindar la conferencia titulada La importancia de los trabajos de campo en la epidemiología de las enfermedades transmitidas por garrapatas en Uruguay. Así que adelante, José, y te damos la palabra. Bueno, buenas tardes. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación y poder compartir todos los trabajos de campo que hemos llevado a cabo en Uruguay. Quiero comentarles que desde el año 96 participo activamente tanto en lo que eran las jornadas como los congresos ininterrumpidamente uruguayos de zoología, y siempre fui muy bien recibido por la sociedad, ¿no?, zoológica de Uruguay y todas sus actividades. Y bien, lo que voy a presentar es un poco son más de 20 años de trabajos enfocados a garrapatas, pero hemos trabajado con un montón de vectores y un montón de enfermedades transmitidas, tanto de importancia a nivel humano, animales domésticos y animales silvestres en Uruguay, y un poco hacer un poco de las historias de lo que hemos ido trabajando nosotros. Es un poco Perdón, como... José, Sí. Tenemos que darle presentación de pantalla, si podés. Sí, es que lo estoy buscando, que no lo creas. Abajo a la derecha, por ahí a la izquierda, ¿no? Un poquito más a la izquierda. Sí. Estoy en eso, perdón. Estoy en eso porque no me deja... No me deja ver el botoncito. Más abajo. Ahora sí. La barra. No, ahora sí. Ahora sí. Ah, es que la barra no me dejaba ver el... Ahora sí. La barrita no me dejaba la ver barrita la que presentación. Ahora sí. ¿Ven bien? Perfecto, perfecto. Bueno, entonces un poco les iba a comentar como una historieta de todos los trabajos que se han hecho, especialmente para ver algunos aspectos epidemiológicos de la enfermedad transmitida por garrapatas en Uruguay. Vamos a ver que Uruguay siempre se caracterizó por darle mucha, vamos a llamarle, importancia o pelota a las enfermedades transmitidas en la ganadería, pero desde hace un par de años, y con esto de una salud y las enfermedades zoonóticas y todo, se le ha prestado muchísimo más importancia al resto de las enfermedades, ¿no? Entonces, hemos trabajado con garrapatas sobre vegetación, con garrapatas sobre vertebrados pequeños, como ratones, aves, vertebrados más grandes como ciervos, animales domésticos, o cánidos domésticos, cánidos silvestres, con un montón de especies a lo largo como les comenté, de más de 20 años, ¿no? Y también quiero comentarles que he trabajado con muchísimos grupos de investigadores y hay muchísima gente involucrada en todos estos trabajos. Y pasamos desde lo más básico, que era capturar los bichitos, vamos a llamarle,
hasta estudios moleculares, tanto en tejidos de animales como en los vectores, especialmente las garrapatas, que es por lo que soy más reconocido. Bueno, pocas personas nos gustan las garrapatas, a mí la verdad, les tengo que decir la verdad, me terminaron encantando, y van a ver uno de los motivos por los cuales me gustan mucho las garrapatas, porque gracias a ellas he logrado muchísimo trabajo y he logrado lo que más me gusta a mí, que es investigar y especialmente ir a buscarlas al campo. Y a mí una de las cosas que más me gusta es aprender la epidemiología de las enfermedades a través de las idas al campo y poder enroscar, porque es básicamente es aprender todo, ¿no? O sea, para entender una enfermedad hay que aprender bastantes aspectos, que eso es lo más importante. Bueno, le voy a dar un poquito una masa para presentarles las garrapatas, pero las garrapatas son ácaros bastante grandes, especialmente las hembras, cuando se ingurgitan y se alimentan, pueden llegar a ser muy grandes. Uno de los récords mundiales lo tienen estas hembras de Amblyomma varium, por ejemplo, que son parásitas de los perezosos, que cuando se ingurgitan pueden llegar a ser enormes, de más de 3 centímetros, y pueden llegar a pesar más de 5 gramos. Y una característica es que ponen solo 15.000 huevos, porque hay otras garrapatas que ponen más huevos, hasta 30.000, pero estas ponen 15.000 huevos porque los huevos son enormes, de 1 milímetro, y de ahí salen larvas de este tamaño. Otra característica de las garrapatas es que están en todos los continentes y están ampliamente distribuidas. Naturalmente, especialmente vamos a tener algunas garrapatas como estas Ixodes suriae, que son circumpolares, que están prácticamente en todo el mundo y especialmente en los polos, porque parasitan aves marinas, especialmente insulares. Y después tenemos, gracias al hombre, a la mano del hombre, tenemos dos garrapatas. La garrapata común del perro y la garrapata común del ganado, que gracias a las mascotas o al ganado han sido introducidas también en prácticamente todos los continentes, por lo cual gozan de una amplia distribución y el hombre las ha intentado combatir de todas formas y van a ver que las garrapatas se han hecho resistentes prácticamente a todo. Bueno, ¿cuántas garrapatas hay? Y bueno, hasta hace poco 900. Actualmente vamos 960 con su número creciendo. Cuando comencemos, de a poco vamos deshilachando o desmembrando los complejos de especies. Pero son bastante complejos realizar este desmembramiento. Pero sabemos que hay muchas más especies, especialmente con especies crípticas o complejos que son difíciles de estudiar. Básicamente hay tres familias de garrapatas, las garrapatas duras, o ixodios, las garrapatas blandas o orgáceos, y un intermedio que son los nutaliélidos, únicamente restringidos al sur de África, como es Nutaliella namaqua, que es la única especie de la familia. Pero luego tenemos la familia Ixodidae, que es la familia más conocida, especialmente por la cantidad de especies que tiene y por la transmisión de enfermedades, que son muy importantes la transmisión de enfermedades, en este caso, tanto a animales domésticos, productivos, como al humano. Bien, además, hace relativamente poco tiempo, se propuso una nueva familia, una cuarta familia fósil, la familia de Dinocrotonidae, que es en base a unas garrapatas que se encontraron en el ámbar de Burma, asociadas a unas plumas de dinosaurios, donde se crea una nueva familia en base a estas garrapatas. El problema que tenemos, bueno, hay autores que dicen que esto no es una familia, hay otros que dicen que podría ser, pero como todos los grupos, especialmente de artrópodos, estudiamos artrópodos, tenemos un problema muy grave con registros fósiles y obtención, por supuesto, de ADN para hacer análisis moleculares. Entonces, ¿hasta dónde llegamos nosotros en nuestros registros fósiles de las garrapatas? Hasta los 100 millones de años, aproximadamente, especialmente, como les dije, en el Cretácico asociado al ámbar de Burma. Entonces, el problema que tenemos, que si bien tenemos para el resto de la familia, tenemos registros fósiles, el problema que para Dinocrotonidae, al ser una familia extinta, no tenemos material para poder hacer estudios filogenéticos moleculares. Entonces nos va a quedar la incertidumbre, hasta encontrar algún otro ejemplar que se pueda analizar, de si esta familia es válida o no. Entonces, nuestros registros reales provienen del ámbar de Burma de 100 millones de años atrás. Y ahí, básicamente, nuestros registros se terminan desde el punto de vista de fósiles en cuanto a garrapatas.
Desde el punto de vista molecular, por suerte, las 3 familias vivientes están bien caracterizadas, se han hecho trabajos en los últimos años muy importantes y por suerte tenemos incluso tanto las familias como los subfamilias, géneros y diferentes agrupaciones muy bien estudiados a partir del estudio con varios genes mitocondriales y nucleares. Entonces, en este lado hemos avanzado mucho en el tema de las garrapatas. Ahora vamos a ver un poco la importancia. Bueno, las garrapatas son parásitas de muchísimos vertebrados, tanto terrestres como voladores. También vamos a ver que, bueno, salvo peces y algunos mamíferos marinos, no tienen garrapatas, pero vamos a ver que hay garrapatas para mamíferos terrestres. Este es un perro, esto es una oreja humana pelada, las aves tienen un montón de especies de garrapatas, los murciélagos tienen garrapatas propias de las 2 familias, los reptiles y los anfibios. ¿Ah? Además, tanto en, por ejemplo, las Galápagos como en algunas islas del Caribe, se ha visto que algunas iguanas que tienen comportamientos, hábitos acuáticos, especialmente estas que ven acá, que son, acá están los pinzones de Darwin sacándole ácaros y garrapatas a las iguanas de las Galápagos, también se adaptan en algunos momentos a vivir parte de su tiempo en animales que tengan un comportamiento acuático y también terrestre a la vez. Bien, importancia. Bueno, vamos a ver que entre las 700.000 y 1 millón de muertes causadas por enfermedades de transmisión vectorial al año, el 17%, esta cantidad es el 17% de las enfermedades infecciosas. Y de estos vectores, los más importantes sin duda son los pulícidos, especialmente en cuanto a salud pública. Pero las garrapatas tienen una característica. Son las de segunda de mayor importancia en cuanto a transmisión vectorial de enfermedades de importancia humana y animal, pero las garrapatas tienen una diversidad mucho mayor de patógenos, especialmente en el factor bacterias. Tiene una diversidad de bacterias que supera ampliamente a los mosquitos en su transmisión. Van a ver que además, las garrapatas tienen gran importancia en salud animal, especialmente la transmisión de bacterias y de protozoarios, que no están así en la parte de humano. Por ejemplo, en la siguiente diapositiva, disculpen las animaciones que me lo olvidé, en esta diapositiva vemos que en los mosquitos principalmente transmiten virus, todos conocemos cuáles son de mayor importancia, y dentro de los parásitos, básicamente por nemátodos, y también, por supuesto, en el caso de malaria. En cambio, las garrapatas desde el punto de vista humano tienen principalmente importancia por la transmisión de bacterias. ¿Cuáles? Rickettsias y borrelias. Las rickettsiosis, fiebre manchadas, por ejemplo, y borrelia, por ejemplo, la famosa enfermedad de Lyme. Y también asociados a algunos virus. Esto cambia cuando pasamos a ganado, por ejemplo, o a perros, donde tiene gran importancia el tema de los parásitos, por el tema de los protozoarios, especialmente en las babesiosis. Bueno, me encantan las garrapatas, por supuesto, pero no me dejo picar porque me gusten. Entonces, casi todas las garrapatas pican, pero tenemos un grupo especial, especialmente en el Nuevo Mundo, que es antrícola, que las garrapatas no pican. Por eso, por supuesto, acá salí de una cueva llena de garrapatas, me estoy riendo, me sacaron una fotito, nunca más lo hice, pero es porque estas garrapatas no pican y llegan a picar. ¿Por qué? Son unas garrapatas especiales, principalmente del Nuevo Mundo, que habitan ambientes así, cuevas de murciélagos, principalmente insectívoros, con alta cantidad de guano, que cuando fermenta libera amonio y es prácticamente irrespirable. Aparte, las colonias de insectívoros son de miles o millones de murciélagos, lo cual hace la temperatura por encima de 33, 34, 35 grados, por lo menos, más el amonio y la falta de oxígeno. Por lo tanto, hay que entrar bastante preparado para estudiar estas garrapatas, que se pusieron bastante de modas desde el punto de vista ecológico, como le voy a explicar ahora. Este como humito blanco que sale es producto de la fermentación, es el amonio, que si uno no entra con máscaras, al poco tiempo se empieza a marear y queda como, es una especie de quedar como borracho. Aparte demora en irse la intoxicación por amonio. Estas son las colonias de murciélagos. Este es un género que me encanta en particular, que es el género Pteronotus,
Y en particular, yo les dije que estas garrapatas no parasitaban porque eran ninfas y adultos, de decirles, pero las que un estadio por lo menos tiene que comer, y las que comen, se alimentan, son las larvitas. Las larvitas de antrícola de este género de garrapatas que habita estas cuevas calientes, que se llaman calientes, se caracterizan por ser las únicas garrapatas que no tienen garras en las patas. ¿Ah? Prácticamente todas las antrícolas, las larvas no tienen garras en las patas, que las garras ustedes saben que las garrapatas generalmente utilizan para trepar y para fijarse, primero agarrarse al hospedador y luego parasitarlo. ¿Ah? Es una cosa rara que llama la atención. Bueno, ¿por qué? Porque en condiciones normales, las paredes de las cuevas de murciélagos donde parasitan, donde están, perdón, estas colonias de garrapatas, son húmedas, con líquido que cae, entonces básicamente son como ventositas para poder trepar y llegar a la colonia de murciélagos para parasitarlos. Básicamente es por eso una de las explicaciones. ¿Ah? Son garrapatas que viven sobre el guano porque se alimentan del guano. Desde hace poco tiempo, la hipótesis que eran coprófagas se comprobó con muchos estudios de cianotranscriptoma, etcétera, y luego van a ver que uno de los problemas que tenemos cuando trabajamos con esta garrapata es que dentro de las cuevas es imposible sacar una foto, porque la temperatura y la humedad es tan impresionante que cuando uno saca la cámara, la va a prender, ya está empañado el lente y no sale la foto. Entonces, para sacar fotos, lo que hacemos es sacar el guano con las garrapatas, le sacamos la foto y volvemos las garrapatas a la cueva, como están estas fotos que ven acá ustedes, el guano lleno de estas ninfas y adultos de garrapatas. ¿Ah? Pero siempre hay un factor suerte de vez en cuando. La teoría es de que las larvas, que son muy pequeñas, son las que se alimentan, caen, mudan a ninfas, y el problema es que hay por lo menos, se sabe que es una garrapata que tiene por lo menos 7 estadios ninfales hasta llegar a adultos. Es increíble la cantidad de mudas que tienen que hacer para llegar a adultos. ¿Ah? Y a partir de la energía obtenida por la alimentación de la sangre de la larva de murciélago, sería imposible ser autogénica para llegar hasta a 7 mudas. Por lo tanto, se sospechaba que eran coprófagas. ¿Ah? Se sospechaban que eran coprófagas. Incluso se habló de que podría ser una regresión del parasitismo, porque las garrapatas normalmente eran supuestamente de vía libre, se transformaron en parásitos, pero en este caso únicamente el estadio de la larva, que es muy pequeñito, es el que es parásito. Bien, entonces un golpe de suerte. En una caverna de la Caatinga en Brasil, las fotos anteriores eran de la Amazonia, en una caverna de la Caatinga en Brasil, lo que sucede es que las colonias de murciélagos se mueven mucho porque en la Caatinga hay parte del año donde no hay alimento, entonces hacen movimientos migratorios. Como la población de murciélagos había disminuido mucho, la fermentación y el amonio de la cueva nos permitió poder sacar fotos, y cuando los poquitos murciélagos que quedaban defecaron, logramos ver cómo las garrapatas que estaban en el guano seco detectaban ese guano fresco, como esta fotito que está acá, y acá vemos una ninfa que salió corriendo y se empezó a alimentar del guano fresco. Pero cuando vimos que cayó guano fresco arriba de donde había muchas garrapatas, como que formaron una pelotita y trataban de pelearse entre ellas a ver cuál podía alimentarse del guano fresco. Y ahí pero ahí comprobamos que efectivamente les gustaba, eran coprófagos y de guano principalmente fresco. Bueno, este género actualmente tiene 17 especies, tiene un lío de complejos, no sabemos cuántas pueden haber, pero por lo menos sabemos que tenemos por lo menos 2 o 3 nuevas, y la característica es que el hipostoma, que es esta estructura que está acá abajo, que normalmente está en punta y es la que usan las garrapatas para fijarse al hospedador, para clavarse al hospedador, en este caso tiene como una forma de cuchara, especializado para la toma y alimentación del guano. Pero esto es peor todavía. En el año 2012 lo publicamos, pero en un viaje a unas cavernas de México, cuando estábamos buscando garrapatas antrícolas, encontramos como unas pelotas llenas de larvas, este comportamiento típico de las arañas. Encontramos unas garrapatas que estaban llenas de larvas en el dorso, vamos a llamarlo, o por todo el cuerpo. Y lo que vimos es que tienen un comportamiento maternal, que estas garrapatas, que son antrícolas, pero no cualquier antrícola, es un subgénero que se llama parantrícola,
se subía sus garrapatas al lomo y caminaba con ellas. Hasta que tuvimos suerte de ir a una caverna en Cuba, esto fue México, y publicamos fantástico nosotros que el comportamiento maternal y todo, ¿no? Pero cuando fuimos a una caverna en Cuba, tengo videos pero no se los voy a mostrar, vimos a las propias madres, porque son las hembras, las que cuidan su nidada, ponen los huevos, los cuidan, no es que los incuben, sino que los cuidan, y cuando las larvas nacen, se suben a la hembra, increíblemente son las únicas larvas de antrícola que tienen garras en sus patas. ¿Y cuál era la explicación posible? Es que como no tienen aquellas ventosas que usaban el resto de las antrícolas, las madres de Antrícola marginatus, son las que cargan las larvas, las trepan hasta la bóveda donde están los murciélagos y ahí aparentemente las liberarían y parasitarían a los murciélagos. Esto es una de las razones por las cuales estas sí tienen garras, se agarran a la hembra, se aferran y suben hasta arriba. Pero básicamente para hacerle un comentario de una anécdota de los trabajos que hemos hecho. Bueno, la mayoría de las garrapatas pican, sí, por supuesto. Acá voy a hacer una versión de murciélago también. Esto es en Colombia, en Cartagena. Estas son las cuevas de los fortines y son muy utilizados también por los Pteronotus. El único tema es que cuando entrábamos a investigar las antrícolas que había también en estos túneles muy calientes, había otra garrapata, Ornithodora marinkelei, que recontra picaba. Y ahí nos dimos cuenta de que uno entraba a trabajar con una cosa y cuando nos dimos cuenta era, acá estamos mirando realmente y vimos que en este caso los adultos de marinkelei sí pican y lo pudimos confirmar con las picaduras. No es que nos hayamos dejado picar, por la duda quiero aclarar esto. Me gustan las garrapatas, pero no tanto. Trabajos en Argentina, estos sí son complicados. Esta es Ambliomas cultum, garrapata ultra agresiva, y uno de los problemas es que por más que uno se proteja, el problema más grave que tiene uno acá es que uno, con la temperatura, el calor, y que es insoportable, uno de los problemas que tenemos es que las garrapatas se van cayendo y se nos van metiendo por la ropa que se va soltando, por el pantalón, etcétera, se nos baja la media y la verdad que pican y hacen muchísimo daño, además de la transmisión de enfermedades. Bueno, estas son las ninfas, la primera que picaban eran las larvas, y miren cómo lo pueden dejar a uno las ninfas, además de la transmisión de enfermedades. En los animales domésticos, las garrapatas causan grandes problemas y especialmente favorecidos por la acción del hombre. Este pobre equino, esto es Panamá, miren cómo estaba parasitado. Esto es la parte del pabellón auricular, acá están las crines, acá está la zona perianal. ¿Por qué? Porque encierran a los animales en pequeños potreritos, no los tratan y las garrapatas se van reproduciendo y se van alimentando del mismo animal. Por lo tanto, pueden llegar a provocar, además de los perjuicios que sabemos al ganado y a los perros, también a otras especies. En los animales silvestres cambia un poco. Las garrapatas en los animales silvestres normalmente hay poblaciones, pero son pequeñas. El problema es que cuando ellas detectan que algún animal tiene algún problema nutricional que la lleva a una inmunosupresión, las garrapatas aumentan la capacidad. O sea, ellas lo que hacen es, se suben 10 garrapatas, normalmente el animal se limpia y el propio sistema inmune deja una. En condiciones de inmunosupresión se suben 10, quedan 9, y además la transmisión de patógenos y la carga de patógenos es mucho mayor y terminan matando al animal. Hacen como un control biológico de los animales menos resistentes, básicamente es eso, en condiciones normales. Bueno, vamos a Uruguay. En Uruguay tenemos 18 garrapatas que son establecidas, de las cuales 16 son autóctonas y 2 son introducidas y establecidas que vienen del viejo mundo. Ripicéfalos sanguíneos, la del perro que viene de Europa, y Ripicéfalos microplus que viene del sudeste asiático. Una de importancia en perros y la otra de importancia en bovinos. Las que están azul, Ornitholos rioplatensis y Amblioma triste, son garrapatas descritas para Uruguay que tienen como localidad Artigas la primera, Ornitholos rioplatensis, y Amblioma triste Montevideo, que es una garrapata de importancia sanitaria. Bueno, también entran garrapatas sin establecerse, especialmente Amblioma latum y Amblioma argentinae,
que una entra con la tortuga terrestre de tierra, la Geoquilone quilensis, y la otra es con Amblioma lato, que entra con las pitones que vienen de contrabando a Uruguay, venta como mascotas. Bueno, ¿cuántas especies tenemos de importancia? Por lo menos 8 que tienen algún tipo de importancia animal o para el humano. Y voy a hablar más o menos de ellas. 6 de ellas son autóctonas y, como dije, 2 son introducidas por el hombre. Una afecta a perros y la otra afecta a el bovino. Para que vean que algunas son bastante bonitas en cuanto a las coloraciones, etcétera, aunque somos pocos los que nos gustan las garrapatas. Bueno, por supuesto, sin duda Uruguay lleva todos los estudios, todos los proyectos. Yo tengo que corregir muchísimos proyectos anuales referidos a la garrapata común del ganado, Ripicephalus microplus, porque ustedes saben que con todos los problemas que tenemos, tanto de la resistencia a los acaricidas de esta garrapata, los problemas de residuos en carne, que nos dan bastantes problemas a nivel de exportación, y especialmente la muerte por tristeza parasitaria bovina. Uruguay tiene grandes pérdidas a nivel económico por la transmisión de enfermedades por esta garrapata, que es la garrapata común del ganado. Transmisión de protozoarios y de bacterias rickettsiales como Anaplasma, por ejemplo. Bien, acá empiezan los problemas. ¿Cuál es el problema? Uno de los principales problemas es la interacción que hay fauna silvestre. Lo que más me gusta es la interacción fauna silvestre, fauna doméstica o humanos. Entonces, tenemos grandes problemas y la gente, cuando uno va mucho al campo, te pregunta, las garrapatas de esto, las garrapatas de lo otro. Bueno, ¿cuáles son los principales problemas que tenemos y los desafíos a futuro? Es con las especies, especialmente con las que están en peligro de extinción o con problemas de conservación. Lo primero que a mí me gustan mucho los ciervos, y lo primero que me preguntan es el rol de los ciervos con la garrapata común del ganado y la tristeza parasitaria bovina. Y bueno, lo que uno siempre le dice es, no se preocupe. En realidad no los afecta o no. La verdad que sí, las garrapatas parasitan a los ciervos, pero no en un grado o en un que sea un problema mayor. ¿Cuál es el problema? Que especialmente se va a dar con otras especies, en que algunas garrapatas pueden pasar de un predio a otro gracias al traslado de los ciervos. No es el tema del venado de campo, pero sí vamos a ver con otras especies que pueden ser más problemáticas. El problema son los estudios que hay en Chile. Este estudio del 2009 habla claramente que en la zona del Pantanal, el venado de campo que está en el Pantanal, tiene mucho mayor cantidad de garrapatas. Miren la prevalencia y la intensidad, mucho mayor cantidad de garrapatas del ganado presente en el venado que en el propio ganado. Entonces, miren, por ejemplo, acá hay prevalencia del 70% en uno y del 30 y pico por ciento en otro, por ejemplo. Es cierto que al ganado lo tratan y al venado no, pero para que vean que es un buen hospedador y que mantiene poblaciones de la garrapata. Además, estos autores indican que hay un trabajo de Villas Boas y colaboradores en el 2007, donde hay evidencia serológica molecular de Babesia y Anaplasma en venados, lo cual es preocupante porque donde los venados, los ciervos, sean reservorios de estas enfermedades, vamos a tener serios problemas, especialmente a nivel de producción. Y es la típica pregunta que me hacen siempre. Bueno, disculpen las animaciones, me olvidé de hacer las mías. En el 2013 hay otro trabajo también muy interesante, donde habla directamente sobre los hemoparásitos en muestras de venado. Y miren la prevalencia de Anaplasma marginale, que es uno de los patógenos del complejo tristeza parasitaria bovina. Miren la prevalencia que hay de venados positivos a Anaplasma marginale, que es una riqueza que afecta al ganado y que lo mata. Entonces, ¿es preocupante? Sí, tenemos que hacer estudios, eso seguro. Y quiero que vean la cantidad de combinaciones de patógenos que tienen, y acá hay patógenos como Anaplasma marginale, que afecta tanto a venados como al ganado, y también, por ejemplo, con otros como que son propios, Theileria cervi, que es propio es un parásito propio de venado, que no afecta a los bovinos.
pero las prevalencias son bastante altas y en este caso de anaplasma marginales, perdón, es muy alto y muy preocupante. Bueno. Entonces, en Uruguay no vamos a tener tantos problemas con el ciervo de los pantanos, porque ustedes saben que lo extinguimos a partir de los años 50, 60, pero sí podemos llegar a tener problemas con la fauna autóctona. Recién mostré los casos del venado, ¿tá? Y también, por ejemplo, los casos de Mazama guasubirá, el guasubirá. El guasubirá está lleno de garrapatas. Los ciervos tienen muchísimas garrapatas. Acá incluso en el pabellón auricular se puede llegar a ver que este ciervito, que este guasubirá del Parque Salus atropellado, tiene garrapatas. Y los estudios llevados a cabo en Brasil no nos siguen dejando preocupados, tranquilos, perdón, porque acá vemos que detección de teileria, que les comenté recién que las teilerias de ciervos no afectan al ganado, pero también de babesia en este caso, que es un protozoario causante de la tristeza, parte de la tristeza parasitaria bovina, tanto en Mazama guasubirá como en ciervo de los pantanos, ¿tá? En Minas Gerais, por ejemplo. Y miren lo que es preocupante, que tanto guasubirá como el ciervo de los pantanos, ¿tá? Pueden llegar a tener presencia de las babesias, en este caso pueden llegar a ser positivos a las babesias, y también son positivos a la presencia de la garrapata común del ganado, por lo cual podrían tenerse como que mantiene la garrapata y que también serían reservorios los patógenos. ¿Tá? Es difícil, es raro de entender que protozoarios tan específicos como las babesias parasiten ciervos y cambien de grupo de bóvidos y parasiten ciervos, pero los estudios moleculares de Brasil demuestran que podría ser posible. ¿Ah? Bueno, empezamos a estudiar un poco en Uruguay, a ver qué pasa. El problema que tenemos en Uruguay es que son difíciles de conseguir las muestras, y si queremos hacer algunos estudios, también se complica porque los ciervos, y especialmente en el caso del guasubirá, el venado, etc., la captura lo que hace es, los animales se estresan y tienen una miopatía de captura por la cual se mueren. A tal punto de que se han hecho algunos trabajos y se han muerto un montón de ejemplares. Ese es uno de los problemas que tenemos para conseguir las muestras. Nosotros, ¿cuál es la principal muestra que tenemos que conseguir? Sangre periférica, sangre central, y en caso de animales muertos, hacemos obtención de tejidos y, por supuesto, todos los ectoparásitos posibles. ¿Ah? Este trabajo de Brasil muestra claramente que hicieron un estudio de homoparásitos por post-mortem de animales. ¿Y por qué fue el post-mortem? Bueno, acá está el problema. Se les murieron 9 de 24 animales, fueron estudiados, y la mayoría de ellos fueron muertos por la miopatía por captura, y otros muertos por perro salvaje o perro de establecimiento, etc. Por lo tanto, los recursos para estudiar en este caso estos ciervos de guasubirá en Brasil fueron a partir de animales que se les murieron durante la captura o muertos por perros, por mordeduras de perros asilvestrados o diferentes previos. Si me preguntan a mí, nuestra fuente para conseguir ciervos han sido atropellados y por perros, básicamente. Bueno, entonces, ¿qué avances tenemos hechos en Uruguay un poco para avanzar un poco en esto? Bueno, son principalmente, como les comenté, nos llaman por teléfono que tienen animales heridos o muertos o recientemente muertos. A todos los lugares donde vamos a trabajar le dejamos todos los contactos, los datos, le venimos hablando de la importancia de proteger las garrapatas, del ciervo, de posibles reservorios. Entonces, cuando nos llaman, tenemos que salir lo antes posible para tratar de obtener las mejores muestras posibles. Entonces, hace algunos años nos llamaron por teléfono de la zona de la Gruta de los Cuervos, en Tacuarembó, esta zona hermosa, llena de ciervos, llena de garrapatas, de guasubirá, perdón, de garrapatas, donde unos perros habían capturado, habían mordido todo a un juvenil de guasubirá, y estaba moribundo, y bueno, cuando llegamos ya estaba muerto, y aprovechamos a sacarle todo tipo de muestras y todo esto para hacer. Gracias a ello, yo sé que era un animal solo, pero nos vimos en la obligación de por lo menos informar estos resultados. ¿Por qué? Porque en base a todas las muestras que sacamos, obtuvimos un anaplasma
un anaplasma de un genotipo nuevo, probablemente esto es una especie nueva, necesitamos amplificar más genes, etc. Pero con el 16S lo que obtuvimos es que el anaplasma de este guasumirá, de esta cría, pertenece a un clado totalmente diferente de lo que se denomina anaplasma bovis, de otros bóvidos y cérvidos y otros animales del resto del mundo. Totalmente diferente, forma un clado totalmente distinto. Y como sorpresa nos encontramos que Brasil, investigadores brasileños, habían dejado pequeñas fragmentos, nosotros amplificamos como 1500 pares de bases, pero habían pequeños fragmentos de secuencias depositadas en el GenBank que nunca se publicaron, y lo que armamos fue un clado de este anaplasma que le denominamos genotipo Masama. ¿Qué les quiero decir con esto? Que este anaplasma que encontramos nosotros es muy diferente al anaplasma marginal verdadero patógeno que han encontrado en otros ciervos. La hipótesis por ahora, tenemos que analizar más guasuvirás y ver si realmente lo que se estaba encontrando era este tipo de anaplasmas o se estaban usando fragmentos cortitos, pequeñitos, de secuencias que nos daban para discernir diferenciar masamas marginales u otros masamas patógenos de este anaplasma que encontramos. En resumen, más o menos les adelanto de que ya de las muestras que tenemos de los otros guasuvirá, lamentablemente, por suerte, perdón, no lamentablemente, todas andan por acá, por este grupito que publicamos gracias a este guasuvirá, a este mártir, vamos a llamarlo. Bien. Bueno, ¿cuál es el otro problema que tenemos? El Axis. Nosotros que estamos acá en Salto, sabemos bien el problema que hay con el Axis, estamos empezando a procurar de la distribución del Axis, donde se acerca más a las garrapatas que pueden llegar a afectar al bovino. Entonces nos estamos yendo a sitios donde el Axis está empezando a ampliar su distribución, especialmente en las zonas de serranía, donde va a interactuar con el guasuvirá y el ganado, donde está lleno de garrapatas. Estamos yendo a muestrear algunas zonas de serranías donde empezó a haber Axis y estamos encontrando estas garrapatas que son comunes al ganado, comunes al guasuvirá, y calculamos o creemos que el Axis no va a tener ningún problema en ser hospedador de estas garrapatas también. Por lo tanto, el próximo paso es empezar a estudiar también los ciervos Axis. Bueno, un poco para hablar sobre las enfermedades transmitidas a los humanos y la importancia de la zoología, que hemos hecho los trabajos en zoología. Básicamente en Uruguay, de todas las enfermedades transmitidas al humano por garrapata, la más importante es la rickettsiosis cutánea ganglionar o la fiebre manchada transmitida por garrapatas al humano. Es la más importante que tenemos hasta ahora. Y luego hay la enfermedad más conocida del mundo transmitida por garrapatas, muy conocida porque afecta a Justin Bieber y a Thalía, a Avril Lavigne y otros famosos, es la borreliosis de Lyme o enfermedad de Lyme por Borrelia burgdorferi, que es un complejo de patógenos. Las otras, básicamente, tanto las virosis como las otras protozoosis o otras bacterias, no están hasta el momento diagnosticadas en Uruguay. La más importante, lejos, la rickettsiosis. Totalmente lejos, la más importante de todas, y es la que tenemos que prestarle mayor atención. Acá tenemos una hembra picando y es de las que transmiten rickettsiosis, especialmente este es el grupo que transmite la rickettsiosis más famosa y fatal del mundo, que es la Rickettsia rickettsii, la fiebre de las montañas rocosas o rocallosas. Bueno, dentro de los rickettsiales, los rickettsiales se caracterizan por ser bacterias que para reproducirse deben penetrar dentro de una célula. Dentro de los rickettsiales, las dos familias que nos importan son Anaplasmataceae, donde estaba anaplasma, ese que les decía que afectaba, era parte del complejo de la tristeza parasitaria bovina, y la familia Rickettsiaceae, donde está principalmente el género que nos interesa, Rickettsia, y dentro de las Rickettsias, el grupo de las fiebres manchadas. Acá tenemos un endotelio vascular, donde vemos que las Rickettsias tienen cierta afinidad por los endotelios vasculares, penetran, rompen las células endoteliales,
provocando ese cuadro petequial que hace característico que se denominen fiebres manchadas. ¿Tá? Bueno, donde estamos nosotros, situados en América, básicamente tenemos 4 tipos de rickettsiosis identificadas, donde Uruguay, por suerte, únicamente está reportado la rickettsiosis cutáneo-ganglionar por Rickettsia parkeri, pero muy cerca tenemos Rickettsia rickettsii. La riqueza, la fiebre de las montañas rocosas, que es la más letal del mundo, con hasta un 90% de letalidad si no hay un tratamiento, un diagnóstico previo con un tratamiento correcto con antibiótico-terapia correcta, perdón. Bueno, de estas 4, que yo les menciono, es Rickettsia rickettsii, únicamente con casos comprobados en América, en Colombia, como fiebre tobia, en Argentina como fiebre manchada y en Brasil como fiebre maculosa. Es probable que esté en el resto de América, capaz que con excepción de Chile y Uruguay. Es la más importante de todas y le dije que es la realmente letal. Después tenemos Rickettsia parkeri sensu stricto, conocida como rickettsiosis cutáneo-ganglionar, una variante de Rickettsia parkeri que se llama cepa mata atlántica, que es transmitida por amblioma principalmente ovale en la zona de la mata atlántica, inicialmente en Brasil y después en el resto de América en otros ambientes selváticos, no solo mata atlántica, y una que vino con la garrapata común del perro, que solo es en Argentina, que es Rickettsia massiliae. Nosotros nos matamos buscando Rickettsia massiliae en Uruguay, hasta el momento todas las garrapatas han dado negativas y nunca tuvimos un caso humano por ahora. ¿Por qué le decía que es muy importante el tema de las riquettsias transmitidas por garrapatas? Porque Rickettsia rickettsii, en el estado de San Pablo, miren, esta es la cantidad de casos confirmados en el año 85, 3, en el año 2015, 108, va en aumento. El gran problema es la cantidad, la letalidad. Miren que pasamos a números increíbles. Solo en el estado de San Pablo, en el año 2015, se confirmaron 65 muertes de 108 casos. Para que vean que es una rickettsiosis muy importante. Esta mata y es complicada. Por suerte en Uruguay le llamamos rickettsiosis más blanda. Estos son los casos de rickettsii en Argentina, tanto en Brasil como en Argentina. Les comenté que todos los años hay muertes por fiebre manchada por esta ricketsia. Y acá se ve claramente porque es denominada fiebre manchada. No les quiero mostrar más estas fotos que son bastante malas. Las de Uruguay son un poco mejor porque es una rickettsiosis más blanda. Y quien inició los trabajos en Uruguay fue el doctor Ismael Conti Díaz, médico, parasitólogo y dermatólogo a la vez, que se dio cuenta que en los años 80 a la consulta llegaban pacientes con una picadura de garrapata, con una éscara de inoculación, como una cascarita donde picaba, y esa gente tenía fiebre y otros problemas articulares, fiebre, cefalea, quedaban en cama como por 10 días, 15 días, etc. Acá está el doctor Conti, acá en el medio. Bien, los 3 primeros casos los publican en el año 1990 y se convierten en los primeros casos de rickettsiosis humana en Latinoamérica que no corresponden a Rickettsia rickettsii. Él se dio cuenta, aparte, muy inteligente, se dio cuenta que no mataba, que era una rickettsiosis que te jodía, pero que no te mataba. Y con un tratamiento adecuado te recuperabas rápidamente. Eso fue lo que se dio cuenta. Por la clínica y por el diagnóstico, que ellos consiguieron kits de inmunofluorescencia para Rickettsia connolly, ellos pensaban que la gente en ese momento era Rickettsia connolly, que es una rickettsiosis, del viejo mundo, básicamente, que se llama fiebre botonosa o del Mediterráneo. En el año 2004, ahí ya habíamos empezado a estudiar las garrapatas, hace bastante tiempo, nos llevamos unas garrapatas para España, hacemos algunos PCR para Rickettsia y nos damos cuenta que Amblioma triste era la que estaba infectada con Rickettsia parkeri. E increíblemente, la garrapata del humano número 3, que era un macho Amblioma triste, el humano número 3 había dado positivo serológicamente y clínicamente a rickettsiosis. La garrapata número 3 del humano número 3, fue la que nos dio un indicio de que en vez de Rickettsia connolly, ¿será parkeri patógena? Pero si parkeri no es patógena. Ese fue uno de los grandes problemas. Pero en el mismo año, en Estados Unidos, investigadores del CDC, se dieron cuenta de que Rickettsia parkeri
era un patógeno por humanos también que había quedado siempre solapada por Rickettsia parkeri. Por lo tanto, resolvimos en el mismo año el mismo problema. Encontramos amblioma triste positivas de casos humanos en Uruguay, y en Estados Unidos se hicieron toda la inscripción en humanos de la patogenicidad de Rickettsia parkeri. Por lo tanto, ya tanto en Estados Unidos como en Uruguay teníamos casos humanos por Rickettsia parkeri. Luego hicimos un montón de estudios más. Me acuerdo que nos llevamos en ómnibus, nos llevamos hasta San Pablo garrapatas uruguayas de la zona endémica, y se hizo un aislamiento de cultivo celular y obtuvimos el antígeno uruguayo, el cual se utilizó para hacer serología de los pacientes, dando los pacientes positivos, publicado por el doctor Conti-Díaz en el año 2009, y a partir de ahí empezamos a hacer un montón de estudios epidemiológicos de la enfermedad, especialmente del vector, donde estudiamos estudios poblacionales, etc. ¿Ah? Este es un estudio, por ejemplo, que hicimos posteriormente, donde vimos que por lo menos el 7,5% en total del trabajo, por lo menos había zonas donde el 7,5% hasta el 7,5% de las garrapatas podían ser positivas a Rickettsia parkeri. A nivel de bibliografía se habla del 10% de las garrapatas positivas a Rickettsia parkeri. Bueno, en el año 2013 y 2018 ya hicimos los primeros hallazgos moleculares en pacientes con ricketsiosis cutánea ganglionar. Básicamente lo que hacíamos era, de la cascarita, hacíamos análisis moleculares, y acá es la primera replicación de la rickettsia, por lo tanto, ahí hacemos los análisis, y estos fueron los 2 casos que publicamos, pero les quiero comentar que todos los años tenemos casos positivos de Rickettsia parkeri en Uruguay, transmitido por amblioma triste. Como dije, una garrapata súper agresiva, extremadamente agresiva, que le encanta vivir en caraguatales, pajonales, pastizales, colas de zorros, etc. ¿Dónde vive? Principalmente en la zona sur del país, como verá hoy. Bueno, esto solamente para mostrarles casos clínicos, tanto de Conti como nuestros. La garrapata pica, básicamente deja esta cascarita, que es la éscara de inoculación inicial. Hay una linfoadenopatía satélite, como ven acá, dependiendo de donde pique, pueden estar, si es en la cabeza, cuero cabelludo, van a estar los linfonódulos aumentados cervicales, retroauriculares, inguinales si es en las piernas o proximidades, etc. Pero lo bueno es que es blanda, no mata. Bueno, los estudios estacionales, después estuvimos por lo menos 2 años estudiando en vegetación la garrapata, y lo que vimos que los estudios estacionales son que la garrapata empieza a aumentar a final de julio, agosto, empieza la población de adultos, y tienen un pico, en la primavera, septiembre, octubre, empieza a bajar a medida que llega el verano, prácticamente desaparecen al final del verano, prácticamente no hay población de adultos en el otoño. Esa es la epidemiología de los adultos, la estacionaria, Pero ¿dónde estaban los inmaduros? Porque los adultos son fáciles de estudiar en la vegetación. Nosotros vamos con una sábana blanca y las sacamos y las estudiamos. Los inmaduros están en la parte más baja de la vegetación, no los levantamos así nomás, entonces tuvimos que estudiar los micromamíferos. Y para eso tuvimos que hacer varios estudios de campo. Bueno, para mostrarles, estos son los estudios de campo, estos son los estudios de campo que hacíamos en cola de zorro, chircales, caraguatales, zonas de los alrededores de Canelones, Montevideo y Maldonado. Es una garrapata recontraagresiva, pica, por eso había que estar un poco protegido. Acá estamos, esta es una foto muy vieja, las cámaras eran bastante malas, y vemos acá una hembra amblioma triste en España, donde la íbamos levantando. Esto es Villa García. Acá están los resultados, por ejemplo, capturamos 806 garrapatas en 3 localidades, la Escuela Militar de Aeronáutica, Toledo Chico y Villa García, para hacer el estudio estacional de adultos. El estudio fue muy similar entre un año a otro, lo único que hubo un año con mayor, hay un efecto año, hay años que hay mayor cantidad de garrapatas y otros menor cantidad de garrapatas. Acá hay factores que son estacionales y, por supuesto, de hospedadores, si hay alimento o no para las garrapatas.
Bueno, para poder estudiar el ciclo tuvimos que encontrar un lugar donde no nos robaran las trampas para micromamíferos, y uno de los principales lugares donde había bastante garrapatas y se podía trabajar en aquella época, estoy hablando del año 97, 98, 99, era la zona de la barra del Arroyo Maldonado. ¿Tá? Esta es una foto bastante reciente, donde nosotros trabajamos, hay zonas de fiesta, no se puede entrar, es un desastre, bueno, está totalmente antropizado el ambiente, pero en la zona, cuando estudiamos nosotros, era un ambiente muy natural y muy lindo para poder estudiar. Nosotros las trampas las poníamos todos en los alrededores de esta zona, donde están las colas de zorro, etcétera, que está llena de micromamíferos. Teníamos porcentajes de capturas increíbles. Estas, como les comentaba, estas son las fotos antiguas del año 97, 98. Esta era la zona llena de pajonal. Todo lo que no hay que hacer. Bueno, por supuesto, ¿no? Ahora yo me critico. Primero, en esa época ya ven que hace bastante tiempo de esta foto, ¿no? Ya tengo pelo, etcétera. Pero aparte, miren lo que estoy haciendo. Hay un termo y un mate acá abajo, o sea que íbamos poniendo las trampas. Estas trampitas que eran el tipo Mazoya, que eran baratas, porque en esa época no teníamos ni para comprar Sherman. Yo no sé si hay un escapteromi adentro. Miren, tomando feliz, con la mano, sin guantes, sin máscara, con el termo y el mate abajo, trabajando en esa época. Por supuesto, ahora, imagínense lo que puede llegar a pasar si muestro esta foto en condiciones de ahora. Esta es la zona como les comentaba. Una zona que no tenía ninguna construcción ni ningún ambiente alterado en ese momento. Esta es una yerma más moderna, de las que trabajamos ahora, pero para mostrarla que hay un Oxymitrus y una Scapteromis, que me acuerdo que las trampitas eran tan débiles, pobres, que cada vez que capturábamos teníamos que ir y atar la salida de las trampas, porque donde forcejearon un poco los roedores se escapaban. Y también en algunos casos capturábamos con Tomahawk, capturábamos aperiano. Bueno, los estudios sobre micromamíferos nos permitieron primero dilucidar el ciclo, porque no sabíamos cómo era. Larvas y ninfas están en micromamíferos. Acá tenemos un Scapteromis con una ninfa de Ambliomatriste en el pabellón auricular. Acá lo mismo en Oxymitrus. Monodelphis también es hospedador de larvas y ninfas de Ambliomatriste. Acá están los números. Lo que vimos es que es impresionante la cantidad de Scapteromis, por ejemplo, y de Oxymitrus que son positivos, que eran positivos a larvas y ninfas de Ambliomatriste, especialmente en la época de verano. Principalmente, los adultos, hay un pico de adultos de Ambliomatriste en primavera, y seguido de un pico de inmaduros, larvas y ninfas principalmente en verano. Básicamente, las Scapteromis, más del 50% de las Scapteromis eran positivas a larvas y ninfas de Ambliomatriste. Ahí dilucidamos el ciclo. Bueno, la distribución de Ambliomatriste únicamente en Uruguay es en los departamentos costeros del Uruguay, por eso es donde se dan los casos clínicos de rickettsiosis cutánea glandular. Todos esos estudios los fuimos haciendo en base a trabajo de campo. Como les comenté, dilucidamos el ciclo Ambliomatriste. Larvas y ninfas en micromamíferos y adultos en mamíferos de mayor porte. ¿Quiénes son los mamíferos de mayor porte? En condiciones naturales, carpinchos, ciervos de los pantanos. En condiciones no naturales, perros, caballos, bovinos, incluso el humano. ¿Qué es lo que pasó con Ambliomatriste en Uruguay? Bueno, uno de los principales problemas que tenemos con Ambliomatriste en Uruguay es que, en vez de tener ciervos de los pantanos y carpinchos en zonas naturales, estas zonas han sido invadidas por asentamientos, y el humano llevaron asentamientos más la multiplicación de perros. Lo que hizo fue que Ambliomatriste se multiplicara las poblaciones por 1000. Y recuerden que el 10% está infectado por Rickettsia parkeri, y por lo tanto la gente que quiere salir a tomar el ómnibus, a trabajar por estos pajonales, pastizales, etcétera, se llenan de garrapatas. Por lo tanto, todos los años tienen casos de rickettsiosis cutánea glandular. Básicamente hay un desequilibrio total en estas zonas de asentamientos, donde son terrenos muy húmedos, donde le gusta vivir a la garrapata, y no son tan buenos para construir. Esto es una foto de ciervo de los pantanos. Acá estamos trabajando en Formosa, en la Reserva del Bagual, en Formosa, en Argentina, y es un lugar donde
hay amblioma triste porque es una garrapata típica del ciervo de los pantanos y del carpincho, pero en poca cantidad. En ambientes no alterados, en ecosistemas normales, uno prácticamente no encuentra ningún amblioma triste. ¿tá? Y el ciervo de los pantanos mantiene las poblaciones naturales. Uno viene a Uruguay, se mete en un ambiente similar pero antropizado y se agarra cientos de garrapatas y siempre lo van a terminar picando. Esto para mostrarle cuál es una de las diferencias. ¿tá? Este es el resultado entonces. Muchas garrapatas pican a la población, por lo menos el 10% está infectada, casos humanos todos los años de rickettsiosis. Bueno, también tenemos que tener en cuenta que, también nos dimos cuenta de que haciendo entonces yo siempre decía, bueno, Rickettsia parkeri solamente está en los departamentos costeros, no hay Rickettsia parkeri en ninguna otra parte del país, no se preocupen que casos que sean de rickettsiosis en el resto del país deben de ser otra cosa, tienen que tener más cuidado. Hasta que en Argentina se dieron cuenta que en Córdoba, un lugar recontra seco donde es imposible que haya un amblioma triste, que le gusta ciervo los pantanos, carpincho, agua, etc., se daban casos de rickettsiosis cutáneo ganglionar por Rickettsia parkeri. Miren la cesca de la inoculación. Se dieron cuenta de que había un problema. ¿Y quién transmitía? La hermana amblioma triste, o la prima, Amblioma tigrinum, que es una garrapata que está distribuida, por ejemplo, en todo el Uruguay, pero que no es tan antropofílica, no le gusta tanto, pero pica de vez en cuando. ¿ah? Y ahí se dieron cuenta, cuando los perros llevaban las garrapatas para dentro de la casa, cuando los machos se encontraban que no tenían más hembras para copular, salen de los perros y empiezan a caminar para buscar otro hospedador, para ver si hay hembras, y ahí es cuando pican a los humanos, especialmente los machos con los perros que entran a las casas o se suben a las camas. Y ahí empiezan los problemas. ¿Qué hicimos? Empezamos a estudiar los Amblioma tigrinum que estaban presentes en los zorros atropellados en la ruta. ¿ah? Zorro de campo y zorro de monte. Y nos dimos cuenta, miren que este mapa no lo pude actualizar, pero nos dimos cuenta que fuera del área de distribución de Amblioma triste, hay Rickettsia parkeri en Amblioma tigrinum, esta otra garrapata. ¿ah? Ya tenemos muchos más puntitos rojos, fíjese uno tan lejano como el de Rivera o como en Soriano, pero ya tenemos otros parkeris en otras partes del país. Por los dudas para comentarles que aquella famosa teoría que solo triste la transmitía y que no podría haber rickettsiosis en otra parte del país, se terminó al estudio de las garrapatas en sol, por ejemplo. Bueno, ahora le voy a hablar de la enfermedad que quiere tener todo el mundo, una enfermedad más psicológica que real, que es la enfermedad borreliosis de Lyme. ¿Por qué? Porque generalmente la tienen los famosos. Es una enfermedad totalmente diferente a la rickettsiosis. La rickettsiosis mata generalmente gente pobre, asociado a otro tipo de ambientes, especialmente en Brasil. Y la enfermedad de Lyme es muy conocida en el hemisferio norte por afectar gente famosa. ¿ah? Básicamente, la transmite este grupo de garrapatas, que es el grupo de garrapatas Ipsodes ricinus, que le encanta este ambiente montañosos, húmedos, con helecho, totalmente diferente a los pajonales pastizales amblioma triste. Y en la gente es una bacteria, pero es una espiroqueta, Borrelia burgdorferi, del grupo Borrelia burgdorferi. Como les comenté, es la enfermedad más notificada a nivel mundial, no es la más importante, es la más notificada, no es la que más mata, rickettsiosis es la que más mata, pero como les comenté, goza de una prensa fantástica y espectacular. Entonces, cuando la gente ve esto, increíblemente, si lo pica una garrapata, quiere tener Lyme, porque lo primero que es que Justin Bieber o Avril Lavigne o Richard Gere y un montón más han tenido este Lyme. Y no mata, porque si esta matara tanto como la otra, no le gustaría tenerla tanto. Bueno, básicamente la enfermedad se caracteriza por estar en el hemisferio norte. Hay básicamente un cuadro que se llama de neuroborreliosis, que es muy grave. El de neuroborreliosis que es bastante grave, básicamente por Borrelia garini. Después tenemos los cuadros de eritema migrans cutáneo, que son los más comunes, y los menos graves. El problema es que esta enfermedad puede llegar a ser sistémica y hacer una afección cardíaca con la muerte de los pacientes. Y luego también tenemos un cuadro auricular. El complejo Borrelia burgdorferi tiene actualmente más de 30 genotipos o especies diferentes. Vamos a ver cuántas hay en Uruguay ahora, pero hay un montón. De las cuales son realmente patógenas, son 3 o 4. Las típicas son Borrelia burgdorferi sensu stricto, Garini, Afzeli y se ve, está viendo si Bavariensis también puede ser una de las principales. Bueno,
Este es el otro problema que tenemos. A mí me pica una garrapata o la pica una garrapata cualquiera y le puede pasar nada o le puede pasar esto. Hace una reacción tan impresionante que hace un eritema migrans, pero por una reacción a la toxina de la propia. La garrapata tiene una saliva con toxinas, con proteínas muy potentes que causan una reacción del organismo inmediato y hace el típico eritema. Entonces, a alguien le pica una garrapata, se le inflama, hacen eritema, buscan por internet, lo primero que ven es el eritema migrans Lyme y lo primero que ven es la foto de Justin Bieber haciendo los lamentos de que estaba enfermo de Lyme. Entonces, no es tan así. Estos son todos casos de eritema migrans asociados a picadura de garrapata, a toxinas de la saliva y no es borrelia. Si es por eso, yo estaría con 4.000 casos, no sé, 40 veces hubiese tenido Lyme. Esto es un macho de amblioma mixto, que me picó en Cuba, creo que fue, y cuando me lo saqué, después me quedó como un eritema. Miren, acá se está formando el eritema, ¿tá? Por la propia reacción a la picadura de la garrapata. Y no me pasó absolutamente nada. ¿tá? El problema es que esto lo ven otras personas y empiezan con todo el tema de que quieren tener. La situación de la enfermedad de Lyme hasta el 2001 era típica. Es una enfermedad que está en el hemisferio norte. Esto pasa con todas las enfermedades. El hemisferio norte tiene de todo, el hemisferio sur no tiene nada. ¿Les parece raro? Sí. Hay un problema de diagnóstico y, por supuesto, de poder económico en cuanto a los estudios. ¿ah? Esto es del 2001. Pasaron 10 años, mejoramos mucho con las técnicas diagnósticas, pero la situación siguió siendo la misma. Un montón de nuevas variantes, genotipos y especies para el hemisferio norte y apenas circumpolar, en garrapatas de ave circumpolar, apenas teníamos, no a nivel continental, sino insular, algunos pájaros con sus garrapatas que se les encontraban borrelias en el hemisferio sur. Pero era medio virtual porque era medio tramposo, básicamente eran aves que migraban. ¿tá? Entonces, ¿qué pasaba? ¿Hay Borrelia burgdorferi en el hemisferio sur? La única manera de saberlo es buscar donde hay que buscar. ¿ah? En las garrapatas correctas, para saber si realmente hay casos clínicos. ¿ah? ¿Cuál es el problema? Todo el mundo, como les comentaba, empieza con el tema de la psicosis de Lyme. Por suerte en Brasil, este estudio se publicó en el 2008, tanto de brasileros que vivían permanentemente en el territorio como viajeros, de 1.500 pacientes, a los cuales se le hicieron casi 5.000 test a esos sueros, de 1.500 pacientes, creo que fueron solo 3 eran compatibles con la norma del CDC de Estados Unidos para realmente certificar que tenían Lyme. ¿ah? Y probablemente esos pacientes que tenían Lyme verdadero eran viajeros, porque la mayoría de los Lyme, todos los Lyme que tenemos nosotros en Uruguay, en Argentina, en Chile y en Brasil, son Lyme exóticos, como voy a explicar ahora. ¿tá? Son gente que viaja y es que no hay Lyme autóctono. Ahora vamos a ver por qué. Una cosa es que haya enfermedad y otra cosa es que esté el patógeno, que son dos cosas muy distintas. Esta es la situación de Argentina. En Argentina también se publicó este estudio, que no está publicado oficial, o sea, es un congreso, pero todavía lo van a poner en algún momento, espero que lo publiquen rápido, donde ven que gente que daba a clínicas privadas positiva a la primera serología, luego se le hace todo el estudio ¿tá? con las normas del CDC, porque primero se hace una inmunofluorescencia y después se hace un Western blot con determinada cantidad de bandas para que dé positivo. ¿tá? El estudio indicó que claramente los únicos positivos reales fueron gente que había venido de Polonia, ¿tá? hemisferio norte, y eran Lyme autóctono verdadero. ¿tá? Todos los argentinos que habían dado positivo inicialmente, ¿tá? terminaron inicialmente a esos kits que se compran en las clínicas privadas, dieron negativos posteriormente. ¿tá? Es una locura, todo el mundo, como les dije, quiere tener Lyme. Acá la gente transmite en vivo, trata de los médicos de mentirosos. Ahora van a ver que nos tratan a nosotros de mentirosos, porque nosotros tuvimos la suerte y la mala suerte también de encontrar la enfermedad de Lyme en el hemisferio sur. ¿tá? Entonces es una auténtica locura. ¿tá? Los casos clínicos en Uruguay básicamente son estos. ¿tá? Hasta el momento, supuestamente, Conti, en una revisión de enfermedades emergentes y reemergentes, publica que hay solamente un caso publicado en Uruguay. Lo conseguimos, el de Protasio en 1996, y básicamente refiere no un caso de Lyme, sino básicamente, clínicamente,
y epidemiológicamente es probablemente un caso de rickettsiosis cutáneo ganglionar. Esto es una rickettsiosis y no una borreliosis, pero lo dejamos a consideración de del público en general. ¿Dónde hay que ir a buscar borrelia? Borrelia hay que ir a buscarla en quien la transmite. El grupo Ricinus, que está en el hemisferio norte y en el hemisferio sur. ¿A quién tenemos en el hemisferio sur? 3 especies: Fusipes, Pararicinus y Afines. Entonces, ¿dónde vamos a ir a buscarlo? A donde tendría que estar, en los vectores. Entonces, los vectores están: Pararicinus, Salta, Jujuy, norte Argentina; Affinis, norte Argentina, la zona de Formosa, etc. Y Fusipes, que toma parte de la Mata Atlántica y la zona serranía del Uruguay. Entonces, estamos en Uruguay, vamos a buscar en Fusipes. Increíblemente, Fusipes es tan parecida a Ixodes ricinus que el doctor Varela Calzada se confundió y le nombró a Ixodes fusipes como Ixodes ricinus variarrochensis, por la propia similitud que él le encontró a esta garrapata con la europea original, que es Ixodes ricinus. Para que vean que es bastante similar, por lo tanto es probable que comparta ciertos patógenos, etc. Aparte, es una garrapata típica que los adultos están en ciervos y las larvas y ninfas en ratones y aves. También es el mismo ciclo que el resto de los ricinus del mundo. Entonces, en base a unas garrapatas que nos enviaron procedentes de Guasubirá, del Parque Salus, atropellados, una fuente inagotable de material, en base a eso, empezamos a hacer estudios moleculares. Incluso fuimos a buscar más garrapatas a Salus, también esto es la Laguna Negra en Rocha, hicimos cultivos, PCRs, yo entrené a mis hijos para capturar Ixodes en el campo, también ya hasta aprendimos a identificar cuáles eran las materias fecales de los distintos ciervos, incluso sabemos cuál es la de Guasubirá, porque sabemos que van a estar las garrapatas. Y en el 2013 Uruguay tuvo el honor de ser el primer país en el hemisferio sur donde se encontró en forma verdadera y certificada Borrelia burgdorferi del grupo, muy próximo al grupo patógeno. No sé si es un honor, pero por lo menos causamos un descubrimiento importante, y después fue un problema terrible porque nos dijeron: ustedes están escondiendo una enfermedad. 2 genotipos nuevos, 2 especies nuevas se repiten a lo largo de todo el país. Ya tenemos bastante estudiado este tema. Falta solamente nombrar las especies como nuevas, pero existen. Inmediatamente el otro año nos fuimos a buscar a Argentina, a Ixodes pararicinus en la Yunga. La encontramos, primero en 2014 uno de los haplotipos, y en el 2017 ya encontramos los 2 genotipos que había en Uruguay también. Bueno, ya para ir redondeando, lo importante. Si no te pica la garrapata, no te lo puede transmitir al patógeno. Entonces, de las 3 especies que comentamos hoy, del grupo Ricinus en el sur de Sudamérica, la única persona que una ninfa lo picó y que está constatado, fue a mí, porque me revuelco todo el día arriba de las garrapatas, y me picó una ninfa de Pararicinus en Argentina trabajando en la montaña en Salta. Es muy difícil que pique, por lo tanto, si es imposible o difícil que te pique, no te lo va a transmitir. Por lo tanto, no hay Lyme autóctono constatado hasta el momento. ¿Esos genotipos del grupo Borrelia burgdorferi son patógenos? Y no sabemos. No podemos inocular humanos todavía, pero hay que ir viendo si en algún momento no tienen posibilidad de ser realmente patogénicos para el humano. Solamente para ir terminando, que también estudiamos otras garrapatas del género Ixodes, y también encontramos increíblemente esto en la Laguna Negra, capturando aves. Esto fue una helada brutal también que les quería comentar, que el campo es muy lindo, pero a veces trabajar es duro, pero al que le gusta no hay sana cultura pica. Esto es en Salus, capturamos un montón de aves, especialmente este que me encanta, que es el zorzal de collar, que es, hasta acá hay un... No me olvidé, este es el funario que está en los cursitos de agua, me olvidé ahora el nombre, perdón, no es el titirí, el otro. El tema de los zorzales, especialmente la familia Turdio, pero el de collar, me encantaban porque son pájaros que es impresionante la cantidad de lo que mantienen de garrapatas.
O sea, tanto garrapatas como Ixodes auritulus, que es esta, que es de aves, sino como garrapatas también que son larva y ninfa de aves, y en ciervos y en bovinos están los adultos, por ejemplo. ¿Ah? Estos Ixodes auritulus, acá están todas estas garrapatas, como ya están viendo, acá estamos trabajando en el campo. ¿Ah? También colectamos sobre vegetación, ¿ah? En la vegetación los Ixodes auritulus, con la suerte de que también encontramos otro genotipo de Borrelia burgdorferi. En este caso, imposible que estas garrapatas de pájaros parasiten a los humanos, por lo tanto es una Borrelia del grupo burgdorferi de Ixodes auritulus. Solo para comentarles de que los túrdidos son los que más tienen estas garrapatas y probablemente juegan un rol fundamental en la epidemiología de estas bacterias. Bueno, disculpen que me excedí un poquitito. También tenemos que ver que hay otras garrapatas que parasitan a los zorros, que tienen un patógeno que es la rangelia, que afecta a los perros domésticos, y cuando la garrapata que está en los zorros pica a los perros domésticos, les puede producir esta enfermedad que es la rangeliosis o orejas sangrantes, que puede llegar a matar a los perros. Un estudio que hicimos junto con Brasil, sobre tejidos de zorros, encontramos que los zorros uruguayos están parasitados también con este patógeno que puede afectar a los perros. Por lo tanto, es un parásito natural del zorro, pero que cuando este parásito afecta a los perros los puede matar. Bueno, y el último trabajo que hicimos fue en el caso de otro protozoario que se pensaba que solamente estaba en América del Norte, Hepatozoo americanum, es otro protozoario que en condiciones normales parasita coyotes y perros en Norteamérica, y que se transmite principalmente por el consumo de garrapatas o por la predación de hospedadores paraténicos, como conejos y roedores. Y se da únicamente en Estados Unidos. Hasta que encontraron en el año 2016 un perro positivo en Brasil. ¿Esto será así o será una contaminación de laboratorio, etcétera? No, era real. A tal punto de que en Uruguay, en el 2021, publicamos este trabajo donde encontramos en tejidos de zorro un montón de secuencias de amblioma prácticamente idéntico al americanum de América del Norte. Actualmente Chile, Uruguay, Argentina y Brasil tienen secuencias idénticas a las de Estados Unidos. La brecha es porque faltan estudios entre Estados Unidos y el Cono Sur, porque estamos muy avanzados. Bueno, disculpen lo que demoré, pero yo me afilo hablando porque esto es lo que he hecho toda mi vida, y lo que les quiero decir es esto. No importa cómo sea, pero para entender la epidemiología de la enfermedad uno tiene que ir al campo. Recibir las muestras en el laboratorio y procesarlas es muy lindo, pero para conocerlo uno tiene que salir a muestrear, aunque sea y cueste lo que cueste. Acá estamos muestreando en el norte de Chile, en unos acantilados, donde por supuesto, acá estamos en el acantilado, encontramos lo que buscamos, que eran las famosas garrapatitas que tanto me gustan a mí y a mi grupo. Bueno, muchas gracias y disculpen que me pasé con el tiempo. Como les comenté, me gusta mucho hablar de este tema, y acá están los nenes colaborando con la colecta de garrapatas, y ya son especialistas en colecta, por supuesto. Muchas gracias, José. Muy, muy linda la exposición, la conferencia, y sobre todo exponiendo un tema que para muchos de nosotros es son todos como novedades porque no conocemos, pero además hiciste un excelente raconto no solo de tu historia como investigador, sino también de actualizarnos con esta línea tan importante para entender todo el tema no solo de las garrapatas, sino también de los vectores, ¿no? Como vectores y las enfermedades que transmiten. Así que dejamos abierto ahora un espacio para preguntas. Así que pueden levantar la mano aquellos que... Y bueno, ya también en el chat estamos recibiendo algunos comentarios y saludos. Les pido mil disculpas que no me controlé la hora. No, estamos bien, estamos bien. Hay una pregunta que primero que me surge,
José, que me impactó, ¿no? Todo los estudios que ustedes han hecho en fauna autóctona y cómo se da, ¿no? Toda esa transmisión de diferentes especies de los vectores a través de garrapatas, ¿no? ¿Cuánto te parece que también, como en muchas cosas pasa, ¿no? Sobre todo con fauna introducida, que después se vuelve como invasora también, ¿cuánto hay de esto en el fenómeno de globalización, diríamos, ¿no? No solo de personas, sino también de mercaderías y productos? ¿Qué tanto eso puede estar incidiendo también en la dispersión de estos animales, ¿no? Hoy en día tenemos más carreteras, más movimiento de vehículos y, bueno, en fin, pienso que eso también acelera, ¿no? Este tipo de dispersión para que también pase a los animales, ¿no? Autóctonos. Sí, seguro. Vamos a tener muchos problemas a corto plazo. Yo puse el ejemplo del Axis. El Axis me parece que es uno de los que va a causar muchos problemas a nivel de la ganadería. Creo que la transmisión como reservorio de patógenos, especialmente para el ganado, no va a ser tanto el problema, pero me parece que el Axis sí va a tener un problema con la dispersión de la garrapata del ganado, ¿no? Pero tenemos ejemplos, tenemos muchísimos. Y la globalización está fatal, o sea, todos ya lo sabemos. Entonces, de esperarse que sí, que a corto plazo tengamos muchísimos problemas y bueno, la alteración ambiental. Yo no hablo tanto de cambio climático, sino siempre de alteración ambiental. A nosotros lo que más nos afecta, en este caso, es la alteración ambiental. Para garrapatas, ¿no? O sea, cambio climático para otros vectores más importantes, pero sí, seguramente vamos a seguir teniendo problemas y sí, va a ser una fuente inagotable de trabajo, ¿no? Y aprovecho a preguntar otra cosita. ¿Qué tanto están en contacto ustedes con el sector productivo, con todo esto, ¿no? Y sanitario, ¿no? Sí, bueno, la otra rama nosotros es el tema productivo. Nosotros tenemos un laboratorio de diagnóstico por el tema de enfermedad de transmisión a los animales domésticos, especialmente a los bovinos y a los perros. Entonces es como es lo mismo. O sea, yo cada vez que aprovecho por una muestra, hablo por otro. El tema es que trato de no crear alarma, porque donde yo cree la alarma y con lo que trabajamos nosotros van a salir a pegarle tiro a todo lo que se mueva. Entonces estamos haciendo en forma silenciosa los trabajos epidemiológicos. A todos los lugares donde voy les dejo frasquitos, y les pido por favor que me llamen. Yo no tengo problema en manejar 300, 400 kilómetros a ir a buscar un ciervo. Ya llevo todo pronto para traérmelo cortado en cubitos e ir viendo los patógenos. Yo no, por ejemplo, todos los trabajos que mostré de Brasil, sospecho de que no todo es así. Porque son muy moleculares, nosotros tenemos parte del laboratorio nosotros de biología molecular, tenemos que tratarlo con mucho cuidado. Varios de los ciervos que hemos procesado hasta el momento, los resultados son totalmente diferentes a los de Brasil. Entonces, estamos totalmente en contacto con productores, con el sector productivo, pero tampoco haciendo o sea, hasta no tener resultados convincentes no queremos hablar mucho. Lo único de seguro que podemos decir es que los ciervos sí trasladan garrapatas de un predio a otro. Eso seguro. Y contra eso no puedo decir nada. Lo de los patógenos me lo guardo con reserva porque no estoy tan seguro. Bien, José, tenemos un par de manos levantadas. Nadia Castegas te quiere hacer una pregunta. Por favor, hablen tranquilo que con el Zoom eso es lo bueno que tiene. Hola José, muy buena la presentación y muy interesante. Te quería hacer una consulta. En Uruguay, ¿dónde se siguen o cómo utilizan ustedes información de bases de datos de casos de rickettsiosis? Porque en mi caso, en mi familia hubo una infección por la bacteria y quisimos consultar información en el CIAT y eso, y como que no le dieron importancia. Quería saber si tienen alguna fuente de información o dónde reportar esos casos que para el estudio de la epidemiología. Bien, gracias, Nadia. Bueno, lamentablemente, yo soy veterinario. Lamentablemente, casi todos los casos llegan a nosotros. Somos teóricamente la referencia para el diagnóstico y no tenemos casuística, no es denunciable.
Siempre los mando a infectología a hablar con el doctor Medina al hospital de clínica para que les dé las pautas, y si no, directamente nos comunicamos nosotros con los médicos, que no deberíamos porque somos veterinarios, pero no está bien establecido el tema de la rickettsiosis en Uruguay, humana, al no ser denunciado, no se denuncia, y no hay base de datos. Pero todos los años tenemos nosotros, la base de datos la tenemos nosotros en realidad porque los tenemos nosotros los datos. Pero Salud Pública no los tiene y nunca los pidió. Claro. No, Tenemos gracias. otra mano levantada, Verónica Kirichi, que bueno, aprovecho a saludarla, de que después de tantos años que no te, no te veía. Así que te damos la palabra, Verónica. Hola Miguel, tantos siglos. Ya Sí. estoy en Uruguay, paso el dato. ¿A dónde estás? En Minas. Ah, en Minas, acá. Sí. Bien, bien. Bueno, José, gusto verte de nuevo. Quedé preocupada con la rickettsia, esa que está en Argentina. ¿Qué probabilidades hay que llegue a Uruguay? ¿Es un tema del ambiente, temperatura, o otro factor que pueda llegar para acá? Bien, ¿qué tal, Verónica? ¿Andás por acá ahora o te vas a quedar o...? Sí, me regresé a vivir a Uruguay. Ah, bien, 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 bien. Estoy Bueno, buscando trabajo. bien, bien. Pasó. Te comento. Bien, el tema de Rickettsia es una cuestión, la epidemiología es bastante compleja. No la transmite principalmente Amblioma urulatum, que sí la tenemos acá en Uruguay. Está asociada a Mata Atlántica, Amblioma urulatum de Mata Atlántica, en el estado de San Pablo. Esa es la epidemiología de Rickettsia rickettsii por Amblioma urulatum, que es la garrapata que nosotros tenemos acá. No se sabe por qué, pero tiene unas condiciones especiales. Pero a Rickettsia rickettsii la transmite un grupo de garrapatas, que es el complejo Amblioma cajenense, que no está ni en Chile ni en Uruguay, y que es a partir del norte de Argentina y a partir más o menos de Santa Catarina para arriba que empieza el problema del complejo de Amblioma cajenense. Y esa es una de las razones por las cuales no está en Uruguay. Posibilidades que llegue, si se da una situación similar a la de la mata atlántica en San Pablo, capaz que sí. Esperemos que no, porque esta mata en serio. Para darnos cuenta va a tener que matar un montón de personas. Sí, la verdad que impresionante las fotos que mostraste. Y esas son las más leves que tengo. Ok. Ok, bueno, gracias, muy linda la No, charla. por favor, y bueno, y buen regreso a Uruguay. Bueno. Bueno, quería agradecer también si no hay más preguntas, quería agradecer a toda la gente que ha participado y colaborado siempre con nuestros estudios. Esto es multifactorial, hay un montón de gente de campo. Creo que justo está Eduardo Méndez también de Salud, que siempre ha colaborado con nosotros, los guardaparques de Salud, y un montón muchísima gente que sería imposible nombrar ahora, pero para que vean que estos son muchos años de trabajo, muchísimas colaboraciones y queda mucho por delante, ¿no? Y bueno, y nuevamente muchas gracias por, como les dije, desde el año 96 ininterrumpidamente he participado en las actividades, tanto como las jornadas, como los congresos y también en la zoológica, ¿no? Siendo veterinario, porque eso es una cosa que soy un veterinario falso, pero soy veterinario igual. Con mucha convergencia con la zoología. Sí, sí. Y también eso que aclaraste, que José es un activo socio de la Sociedad Zoológica del Uruguay, que siempre nos acompaña en todas las actividades, Asamblea General, y siempre, bueno, está dando su aporte, así que para nosotros es un placer haberlo invitado hoy como conferencista. No sé, Ana, si querés agregar algo. No, yo hago mías tus palabras realmente. Muchísimas gracias, José, por el apoyo de siempre, porque es muy cierto que siempre estás apoyando a la sociedad en todas las iniciativas que llevamos adelante. Muchas gracias. Preciosa la charla. Recordamos que las charlas, las conferencias quedan grabadas en nuestro canal de YouTube, también por si tienen alguna persona que no pudo asistir, que bueno, que están allí, o si ustedes quieren volver a
a ver alguna parte o toda la conferencia, también queda subida. Bueno, muchísimas gracias entonces nuevamente y bueno, y les deseo una buena continuación del Congreso. Y esperemos, y esperemos vernos próximamente en forma presencial. Así nos vemos. Ojalá. Bueno, Muchas gracias, José. muchas gracias. Chao, chao. Los invitamos a seguir conectados con las actividades que tenemos en el Congreso para la continuidad de